vamos a continuar con lo último en lo que nos quedamos. Nosotros la vez pasada habíamos definido lo que es la matriz de representación de una transformación lineal. Sí, y bueno, ¿en qué consistía? Dada T una transformación lineal, ¿sí? De V en W, nos fijábamos en unas bases, una para el espacio de donde sale, digamos beta, y otra del espacio que es el codominio, en este caso W. ¿Sí? Aquí estamos suponiendo que ambos espacios pues son espacios de dimensión finita. Entonces cada uno tiene una base finita. Bien, entonces dado esto, lo que tenemos es, bueno, yo voy a evaluar en cada uno de los elementos que me aparecen en mi base beta. Entonces yo me evalúo, por ejemplo, BJ en T, y yo sé que este es un elemento en W. Entonces este elemento en W pues tiene que tener una descripción a través de una suma de elementos de la base de W que estoy tomando, que es gamma, ¿no? Entonces aquí tenemos que este elemento tiene una suma finita que lo describe de esta manera. Bien, ahora lo que voy a checar es que justo me voy a fijar en estos coeficientes que van apareciendo. Y con estos coeficientes yo voy a formar una matriz, ¿sí? ¿Que cómo va a estar dada? Bueno, por ejemplo, empezamos con T de B1, ¿sí? Por ejemplo, si aquí tenemos T de B1, pues yo sé que aquí existe un A1, 1 que acompaña a W1, luego un A2, 1 que acompaña a W2, más, y así sucesivamente a M1, WM. Y me fijo en estos escalares, los que aparecen aquí. Y estos escalares, así como están, y de acuerdo al orden que le estoy dando a omega, ¿sí? Omega está ordenada de esta forma: W1, W2, así hasta WM. Estos escalares los tomo y los pongo en una columna. Entonces sería A11, A21 hasta AM1. Luego repito el mismo proceso con T de B2. Entonces aquí me quedaría A1, 2, W1 más A2, 2, W2 y así sucesivamente hasta AM2, WM. Y de nuevo tomo estos escalares que me aparecen aquí y los acomodo aquí como otra columna en esta matriz. Entonces me quedaría A1, 2, A2, 2, así hasta AM2. Entonces yo continúo haciendo esto hasta que llego al último elemento en beta, que sería Bn. Entonces aquí tendría A1n, W1 más A2n, W2, así hasta AMN, WM. Y de nuevo considero estos escalares y los acomodo en la última columna. Entonces me queda A1n, A2n, AMN. ¿Sí? Y esta matriz que estoy construyendo es la que llamo la matriz de representación, ¿sí? De la transformación T. Ok, entonces vamos a ver en este video pues algunos ejemplos más explícitos de cómo se construiría la matriz de representación dada T ya una transformación lineal fija. Ok, entonces vamos a basarnos en algunos ejemplos que ya habíamos visto con anterioridad, ¿sí? Y por ejemplo vamos a ir recordando en cada uno cuál era la transformación. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo era la transformación que era de R2 en R2 y estaba dada por a un XY lo envía
a la pareja 2x, x más y. Ok, entonces para este ejemplo, recordemos que para hablar de la matriz de representación, pues necesito dar una base en el dominio y en el codominio. En este caso vamos a considerar beta igual a gamma. Si en este caso pues el espacio es el mismo, podemos tomar la misma base en ambos, dada por los canónicos. ¿Y quiénes son los canónicos? Bueno, los voy a escribir así como E1, que es el que tiene entrada 1, 0, y E2, que es el que tiene entrada 0, 1. ¿Sí? Y en este orden. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que tomar los elementos que aparecen aquí y ya que haya tomado los elementos, tengo que evaluarlos y fijarme en los coeficientes. Entonces, por ejemplo, t de E1 por definición sería t del 1, 0. Y por cómo está definida, pues esto sería el vector 2, aquí me quedaría 1 más 0, entonces es 1. Y luego este vector lo tengo que escribir con elementos en la base de acá, en este caso gamma, que es la misma que beta. Entonces aquí tendría que poner 1, 0 acompañado aquí de un escalar más un escalar 0, 1. Entonces algo que es fácil de ver es que si aquí ponemos 2 y aquí ponemos 1, pues esta combinación con estos vectores pues me da este vector. Ahora voy a hacer lo mismo para el segundo vector, para E2. Entonces tengo t de E2, este sería t del 0, 1, ¿sí? Que aquí me quedaría 0, y luego aquí si pongo 0 y 1, aquí me quedaría 1. Entonces de nuevo aquí tengo que encontrar los escalares, aquí unos escalares, que me dé 0, 1. Entonces por ejemplo si aquí ponemos 0, pues esto, y aquí ponemos un 1, todo esto me va a dar el vector 0, 1. Entonces ya que hice todo esto con cada elemento de la base de beta, ya saqué los escalares cuando los escribo respecto a la base de gamma. Entonces en este orden, así como aparecen, yo voy a ir acomodando las columnas de mi matriz, ¿sí? Entonces la notación que habíamos usado era t de beta gamma, pero en caso muy particular cuando coinciden, nada más esto de la notación lo escribiríamos así, t de beta. Entonces esta es una matriz. ¿Y qué hago? Bueno, aquí me fijo en el primero y así como están en este orden, así pongo los escalares. Es 2 y 1. Entonces, tocaría 2 y 1. Luego en el segundo vector, así como está, me fijo en los escalares. Sería 0 y 1. Entonces esta es la matriz de representación de t respecto a beta y gamma. Y esto es lo que nos dice, ¿no? Acá, cuando hacemos, es lo que nos dice este primer inciso, que justo la matriz pues nos queda 2, 1, 0, 1. ¿No? 2, 1, 0, 1. Bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? El ejemplo 2 es de la matriz que es la identidad. ¿Sí? De un espacio en otro, así de manera arbitraria, tal que a un elemento lo envía a él mismo. Sabemos que esta es una transformación lineal. Entonces queremos sacar la matriz de representación respecto a esto. Entonces para esto, ¿qué necesito? Pues necesito considerar primero una base, ¿sí? Tanto de acá como de acá. En este caso decimos sea beta, una base. Y lo vamos a escribir así, por ejemplo, B1 hasta Bn. Y ahora una base de acá pues sería gamma y voy a poner la misma. B1 hasta Bn. Bien, entonces queremos calcular la matriz de representación respecto a esa base. ¿Sí? Aquí pues lo puse hasta n, pues porque estoy suponiendo que B tiene dimensión n. ¿Sí? Recordemos que para calcular la matriz de representación, pues lo primero que tenemos que pedir es que los espacios sean de dimensión finita. Entonces voy a considerar n.
Sí, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para calcular esta? Bueno, tenemos que tomarnos un elemento. El primer elemento que aparece aquí en la base, B1, ¿no? Entonces, yo evalúo en B1. Entonces, esto me va a dar B1 por definición. Y aquí después tengo que escribir este elemento como combinación de la base gamma. En este caso, pues gamma es la misma, ¿no? Pues aquí tendré que poner más B2 más B3 y así sucesivamente hasta el último escalar con Bn. Ajá. Y aquí qué escalares pues me funcionan, pues si pongo aquí 1, ¿sí? Y aquí pongo 0, 0, 0 en todos los demás, pues obtengo que justo esta combinación pues me da B1. Ajá. Entonces la primera columna de mi matriz de representación, ¿sí? La matriz de representación respecto a beta, de acuerdo a nuestra definición, que sería, bueno, ya tengo los escalares para el primer vector, entonces así como aparecen, tengo que escribirlos en columnas, entonces sería 1, 0, 0. Ajá. Y luego tengo que hacer lo mismo con el siguiente vector en beta, ¿no? Entonces sería I de V2, sería B2, y de nuevo hay que encontrar los escalares para que nos den la combinación, ajá, que nos dé B2 ahora. Entonces aquí ponemos 0, 1, 0, 0. Ajá, entonces mi segunda columna sería esta. 0 la primera, la segunda es 1 y todas las demás 0. Entonces tendría 0, 1, hasta 0. Ajá. Entonces yo continúo con este proceso y si me doy cuenta, si yo quiero escribir BJ, pues pongo un 1 en donde vaya BJ y en los demás pondría 0, ¿no? Entonces al final, cuando termine de hacerlo con todos, pues tendría aquí, por ejemplo, el último sería escribirlo de esta manera, ¿sí? Donde el último es un 1 y todos los demás son 0. Entonces, la última columna sería 0, 0, 1. Ajá. Entonces, esta matriz que cumple, está cumpliendo que todo lo que está aquí en la diagonal, todos los elementos de la forma A y I dentro de mi matriz, pues tienen un 1 y fuera de ella, pues son 0, ¿no? Esto pues es la matriz identidad. Sí, la matriz identidad, en este caso de n por n. Y eso es lo que nos dice el segundo inciso. Bien. Entonces, por ejemplo, hay otra transformación también muy sencilla que nos preguntamos que quién sería la matriz de representación de la matriz de la transformación idéntica a 0, ¿no? Entonces tomo B en B y la matriz que a todo B lo envía al 0 vector. Ajá, entonces yo tomo de nuevo, aquí tomo una base, B1 hasta Bn. Uh-huh. Entonces cuando yo evalúo, por ejemplo, T de B1, yo sé que esto es 0. Y este 0 lo tengo que escribir como combinación de los demás, ¿no? Aquí, como es el mismo espacio de dominio y codominio, pues aquí gamma también es la misma base. Voy a tomar la misma base. Entonces, por ejemplo, aquí, pues como esta es una base y estoy obteniendo una combinación que me está de la base, ¿no? Que me está dando 0, ¿qué escalares deben satisfacerlo? Pues deben ser solo los escalares 0, ¿no? Porque es una base. Entonces el conjunto es linealmente independiente en particular. Entonces, por ejemplo, para T de B1, su evaluación solo se puede escribir con escalares 0 utilizando la base gamma, ¿no? Entonces mi primer columna en mi matriz de representación pues sería todas con 0. Ajá. Y de manera análoga, si por ejemplo lo hago con T de B2, pues me va a dar lo mismo, que tengo que usar solo puros escalares 0, ¿no? Sí, porque aquí me va a volver a dar 0 y tengo que escribir el 0 como combinación de la base, entonces todos los escalares tendrían que ser 0. La segunda columna también todas tienen 0 y así sucesivamente con T de Bn. Entonces de aquí podemos concluir que la matriz de representación
pues es la matriz idéntica a cero de n por n.